El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Diana Lankenau, soy médico internista y estamos el día de hoy con el doctor Fernando de la Garza, quien es médico hematólogo, y vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante que es una enfermedad bastante frecuente, pero de la cual la población muchas veces no tiene el suficiente conocimiento e incluso muchos médicos a veces no contamos con este diagnóstico de primera instancia y puede ser que muchas veces los pacientes tarden mucho tiempo en poder recibir un diagnóstico oportuno y un diagnóstico precoz. Entonces, el tema que les vamos a presentar el día de hoy es el de mieloma múltiple. Entonces, hablando un poquito acerca de esta enfermedad, ¿nos podrías decir, doctor Fernando, más o menos cómo se define esta enfermedad o qué es a grandes rasgos? Pues a grandes rasgos el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, pero específicamente de unas células que se llaman células plasmáticas, ¿ok? Que son las que producen los anticuerpos pues, que nos defienden contra las infecciones. Entonces esa célula muta, se empieza a multiplicar y pues eso es lo que se conoce como mieloma múltiple, ¿verdad? Obviamente esa enfermedad ya que muta, pues ya se comporta de forma anormal y empieza a invadir, por ejemplo, el hueso, invade la médula ósea, produce anemia. Entonces esa es la definición más o menos del mieloma múltiple. Ok, ¿y a qué personas son a las que afecta más comúnmente esta enfermedad? Pues por lo general, hablando de si hombre o mujer, es un poco más común en los hombres. Y también por lo general afecta a personas mayores de 60 años. Claro que también hay casos ya en la consulta o así de 40 años o así. Sí hay países en los que se presenta un poquito más joven, pero por lo general entre más edad, más riesgo de mieloma. Y también algo muy importante es que eh, el mieloma tiene como una fase previa, ¿no? O sea, antes de que se haga mieloma, hay como un premieloma, por así decir. Y eso pues puede ser detectable por laboratorio, ¿no? Entonces es muy importante saber que la historia del mieloma pues primero es como una prefase y luego ya que causa síntomas y todo eso ya se convierte en mieloma múltiple. Entonces eso deja una ventana de tiempo pues para poder detectar a pacientes de forma temprana, ¿verdad? Ok, ¿y cómo podríamos detectar el mieloma en sus etapas más tempranas? Pues en sus etapas más tempranas se llama gamapatía monoclonal de significado incierto Ok, y se detecta en la sangre. Lo que haces es pides un laboratorio, se llama electroforesis de proteínas y ahí haz de cuenta que se mide el anticuerpo que produce la célula normal. Ya ves que te había comentado que las células plasmáticas pues producen los anticuerpos en condiciones normales, pues aquí mutan y producen igual un anticuerpo pero anormal y ese es el que se mide. Y ahí es donde te puedes empezar a dar cuenta de que el paciente está teniendo pues esa prefase, ¿no? Que te digo del mieloma. ok, Ujú. ok. Y si yo te dijera cuáles son los 3 síntomas más comunes del mieloma, ¿qué me podrías decir? Pues eso es algo que tienen que poner mucha atención. Uno es el dolor óseo, o sea, el dolor de hueso. Que de hecho habíamos hecho un video de eso, Ah, ok, sí. hablando de cómo hay mucho retraso en el diagnóstico de mieloma por meses, incluso años. Pacientes que les duelen las costillas, que les duele la columna, y buscan atención y pues ni siquiera el doctor piensa en mieloma múltiple, ¿no? Entonces eso va retrasando y el paciente va avanzando, ¿no? Pero los 3 síntomas serían dolor de hueso, anemia, calcio elevado y pues para agregar otro sería daño en el riñón, ¿no? Ujú. De Eso sería lo acuerdo. principal. Fatiga, obviamente, también, etcétera. De acuerdo. Yo quería hablar un poquito acerca de que la osteoporosis comúnmente puede dar fracturas y muchas veces los pacientes piensan que Ujú. la osteoporosis duele, pero a diferencia del mieloma múltiple, la osteoporosis duele. Pues en el mieloma múltiple si hay dolor. En la osteoporosis, por lo general, no debe de No, haber no dolor. debe haber dolor. Exacto, esa sería una diferencia importante. Ok. El mieloma lo que hace es que carcome el hueso, Ah, ok. ¿ok? Ujú. Y pues sí, eso produce dolor, ¿ok? Ok. Y de hecho también puede producir como la osteoporosis fracturas que se llaman patológicas, o sea, son fracturas que pues tal vez no estás haciendo un esfuerzo intenso ni nada y de repente te fracturas, ¿ok? Entonces es muy similar a la osteoporosis, por así decir, pero pues la osteoporosis no es por ningún cáncer ni mucho menos y el mieloma es porque invade el hueso y lo empieza a destruir, ¿no?
Sí. Ujú. Sí, las fracturas patológicas son aquellas que ocurren cuando no deberían de ocurrir. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo me paro y me caigo, pues no tendría por qué fracturarme la cadera. Y lo mismo pasa con todos los pacientes de todos los años. Esto es el significado de fractura patológica y el mieloma múltiple precisamente se puede manifestar como una fractura patológica. Entonces es muy importante estar alerta de que si tú o alguno de tus familiares ha presentado una fractura patológica, es decir, una fractura por una caída menor, revisarse muy bien unos estudios de sangre para descartar esta enfermedad. Sí, y también algo importante de las fracturas que son así anormales, o sea, las patológicas, es que no muchas son tan obvias, porque pues, por ejemplo, ahorita mencionaste lo de caerte y que se te rompa la cadera o así, pues eso va a ser muy obvio, pero hay pacientes que lo que les pasa es que tienen fracturas, pero de las vértebras. Entonces el paciente lo único que nota es que disminuye su estatura un poco, pero muchas veces es sin dolor, etcétera, entonces puede pasar desapercibido también. ¿Están haciendo alguna pregunta? Estaba revisando, pero no han hecho alguna pregunta respecto a este tema. Muy Ok. bien. Sí, sí, sí. Entonces, esta enfermedad realmente es más común de lo que pensamos, solo que muchas veces no se llega a un diagnóstico correcto. Y Así es. ahora, en cuanto al tratamiento, ¿hay opciones? ¿Se puede curar el mieloma múltiple? Pues no, eso es algo muy importante. O sea, el mieloma múltiple no se cura, Ok. se controla, se comporta más como una enfermedad, por así decir, diabetes, hipertensión, que pues no la vas a curar con medicamentos, pero la puedes controlar. Y sí, claro que hay tratamiento. Por lo general, las estrategias de tratamiento de mieloma, pues es combinar varios medicamentos, ¿verdad? Porque ya sabes que hablando de cáncer, pues cuando solo le das un medicamento al cáncer, el cáncer aprende, por así decir, y se hace resistente. Mm. Entonces, por lo general, todos los cánceres se tratan con combinación de medicamentos. Y pues es lo mismo en el mieloma múltiple, ¿verdad? Se usan diferentes medicamentos, pueden ser por la vena, hay unos que son tomados, ¿ok? De acuerdo. Ujú. ¿Cuáles son las opciones de medicamentos que hay o cuáles son los que se ponen más comúnmente? Pues lo más común es utilizar esquemas que incluyan un medicamento que se llama bortezomib, otro que se llama lenalidomida, ¿ok? El bortezomib lo que hace es que inhibe una proteína de la célula y hace que la célula se destruya. Ok. La lenalidomida, pues lo que hace es que regula nuestro sistema inmune, ¿ok? Para poder destruir las células cancerígenas. Ujú. Y también se utiliza dexametasona, que pues de seguro lo han escuchado las personas porque se utiliza como antiinflamatorio, ¿no? Típico que te duele la garganta y te pones dexametasona o así. Esos medicamentos, si los utilizas a dosis muy altas, pues pueden destruir células, ¿no? Entonces así se usan en el mieloma. Das dosis altas de dexametasona, por ejemplo, y se pueden destruir algunas células. Ok, de Ujú. acuerdo. Y ahora, para todos los pacientes que nos ven y que ya cuenten con un diagnóstico de mieloma múltiple, ¿tú qué recomendaciones podrías darles como hematólogo? Pues obviamente que sigan, o sea, que les den un buen seguimiento por consulta, que el mieloma, como ya te dije, pues no se cura, entonces es muy importante dar tratamiento, revisar qué también responde ese tratamiento y todas las consultas tienes que estar reevaluando la situación, ¿verdad? Porque de repente necesitas escalar el tratamiento o ya lo puedes detener. Hay pacientes que se pueden beneficiar de hacerse un trasplante autólogo. Entonces, se tiene que hacer un seguimiento pues estricto, estarse tomando ciertos laboratorios e ir viendo que todos los marcadores del mieloma se controlen, ¿verdad? Mm. Este, y pues nada más, obviamente los tratamientos de mieloma, etcétera, pues son tratamientos, digo, no son por lo general tan fuertes los que se dan de primera línea o así, pero sí te El contenido proporcionado. etcétera, ¿no? Entonces, te tienes que tomar a veces antibióticos para que para que no se reactive alguna bacteria o utilizar algunas pastillas de antivirales para que no se reactive algunos virus en tu cuerpo mientras tomas el tratamiento. Entonces, esas serían las recomendaciones en general, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y ahora, yo como médico internista que me encargo de ver a los adultos en todos sus escenarios, les voy a contar 3 escenarios súper frecuentes por los cuales me llegan los pacientes y resulta que tienen mieloma múltiple. El primer escenario es el típico caso de un paciente de 60, 65 años que viene años batallando con dolor de espalda bajo y que por lo general lleva yendo con quiroprácticos, con traumatólogos, con médicos generales, con médicos internistas, con muchos médicos en su camino y que no han logrado llegar con su diagnóstico. Entonces, ese es un escenario muy común.
Un dolor en la espalda baja muy fuerte que no mejora con analgésicos o con las medidas habituales. Ese es un escenario muy común que puede ser mieloma múltiple. Ujú. Otro escenario muy común es una anemia, que por lo general suele ser una anemia crónica, inexplicable, que muchas veces no tiene síntomas el paciente, Exacto. Ajá. simplemente se encuentra la anemia en la biometría hemática y que resulta que después de ya hacerle las evaluaciones Ujú. pertinentes, pues resulta que es mieloma múltiple. Y Sí. otro escenario también muy, muy común es aquellos de esos pacientes que llegan conmigo por alguna otra causa, por ejemplo, por alguna valoración preoperatoria, etcétera, y que resulta que tienen antecedente de múltiples fracturas patológicas, es decir, Ujú. un paciente que se cayó en su casa, en la cocina, es decir, de su propia altura, y se fracturó la muñeca, o se fracturó la cadera, o se fracturó las vértebras, y que luego resulta que ya haciendo tú una evaluación adecuada, pues es mieloma múltiple. Entonces, Ujú. esos son los tres escenarios que más frecuentemente veo yo en consulta. Entonces, si tú presentas alguna de estos escenarios o alguna de estas condiciones, es muy importante que acudas a consulta, ya sea con un médico internista o Ujú. con un hematólogo, sobre todo aquellos hematólogos que también son internistas, pues como es tu caso, ¿verdad, Así doctor es. Fernando? Ujú. Ujú. Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla saber. Déjenme checar aquí en el live a ver si nos han hecho alguna pregunta. Otra cosa que me ha pasado, o sea, que aunque no lo creas, sí es común. Digo, no que lleguen todos así, pero sí me ha pasado pacientes que van a quiropráctico y el Ajá. quiropráctico los fractura. Digo, pues es porque obviamente los huesos pues tienen mieloma, ¿no? Pero los fractura y hay pacientes que se quedan sin caminar. Entonces es bien importante, pues eso, ¿no? O sea, que todos los dolores de hueso que se acompañen, por ejemplo, de fiebre o de alguna anemia o de pérdida de peso o de infecciones recurrentes, un dolor de hueso que dura mucho tiempo, que no se te quita con medicamentos, todo eso son datos de alarma y hay que revisar, ¿verdad? Antes de ir con quiroprácticos, así que pues a veces pueden hacer algún movimiento y te Y te fracturan. lastiman. Así Sí, es, eso de sí es muy acuerdo. común. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces ya como mensaje final queremos recordarles tres escenarios con los cuales ustedes tienen que tener mucho cuidado y siempre evaluar y buscar a raíz su diagnóstico. Uno, anemia que no se quita con nada, una anemia crónica. Dos, dolor de espalda muy fuerte o muy frecuente y que no se alivia con las medidas habituales. Y tres, fracturas patológicas. Si tienes cualquiera de estos tres escenarios, es súper importante que busques atención por un médico internista o con un hematólogo. Nosotros somos la doctora Diana Lankenau y el doctor Fernando de la Garza. Somos médico internista, hematólogo y el doctor Fernando aparte tiene una especialidad en trasplante de médula ósea. Estamos preparados para atenderte a ti y a tu familia en cualquier padecimiento que afecte a los adultos. Si tienes alguna duda o algún comentario o algún tema del cual quisieras saber más información, por favor, déjanoslo en los comentarios y trataremos de dar respuesta lo más pronto posible.